y vamos a usar todo el conocimiento adquirido en el anterior video para poder entender cuál es la mecánica, cuál es la anatomía funcional de este ejercicio. Y claro, antes de empezar, obviamente tenemos que ver la historia. Acordate, le tenés que hacer caso a tu profesor o profesora de historia, ¿no? Del colegio que te decía que había que estudiar la historia para no volver a repetir errores o para ver de dónde vienen estos aciertos como es la sentadilla. Tenemos un movimiento natural presentado en China, en India, en Oriente, en las artes marciales, en las artes corporales, lo que habla de un movimiento que ya se hace mucho. A finales del 1800, ya Sandow, que es el padre del fisicoculturismo, lo recomendaba como un ejercicio de desarrollo del cuádriceps. El tipo decía, hay que hacer esto para desarrollar el cuádriceps. Pero la versión moderna, como la conocemos, con la carga por detrás del cuerpo, a veces por delante, a veces por arriba, o sea, lo que sería la versión moderna de la sentadilla, empieza a aparecer a comienzos del 1900, y se hacía como vemos en la primer foto, con los talones juntos y levantados. Esa era como la versión más antigua de la sentadilla, que se llamaba flexión profunda de rodillas. ¿Sí? Es para el 20, para el 21, para la década del 20, para finales de la década del 10, que el fundador de la compañía Milo presenta, en verdad era una compañía de barras y de mancuernas muy conocida en esa época. Y tenían como una revista mensual donde iban obviamente promocionando sus productos y también presentaban ejercicios para que la gente pudiera ir viendo para qué servían esos productos que ellos vendían. Es en estas revistas que se presenta un ejercicio ejecutado por el señor Henry Steinborn, muchas veces se lo conocía como Milo Steinborn, justamente porque trabajaba para estos, y lo llaman el squat. El señor Henry Steinborn es el de la segunda foto. Fíjate que está haciendo el comienzo de una sentadilla. Qué manera peculiar de cargar la barra, ¿no? Pero bueno, es un montonazo para las primeras sentadillas. Es un montonazo. Y algo interesante de la época es que no había racks. O sea, no habían inventado los racks. Algo que vos das por entendido. Bueno, voy, apoyo la barra, me meto por debajo y hago la sentadilla. No existía. ¿Sí? Entonces, a poco se les ocurría hacer esta versión de la sentadilla, porque la barra siempre estaba en el suelo, no estaba en el rack. Entonces fíjate por ese detalle cuántas décadas se tardó hasta que a alguien se le ocurrió, justamente al señor Steinman, hacer ese levantamiento loco que ves en la tercera foto, de inclinar la barra, meterse por debajo y levantarla para poder tenerla bien pesada, obviamente, en la posición de la espalda. No había racks. La barra se cargaba desde el suelo con una inclinación que es el que conocemos como el levantamiento Steinborn, que lleva su nombre, o el Steinborn Lift, y llegaban a levantar hasta 225 kilos. Nada mal para la época y para la manera y sin rack y con lo que tenían. Un montonazo. ¿Sí? Este Steinborn Lift se hace en algunas pruebas de Strongman, lo van a encontrar, o en algunas pruebas o de entrenamiento no convencional. Con el paso del tiempo, diferentes estudios y críticas, uno muy conocido que es el del Dr. Klein de la década del 60, opacó la presencia de la sentadilla profunda durante décadas, ¿sí? A tal punto que hoy en día todavía te seguís encontrando con gente que dice que la sentadilla no tiene que ser profunda, que las rodillas no tienen que pasar la punta de los pies, y no se preocupen que tenemos un par de filminas para demostrar anatómica y fisiológicamente por qué no generaría ningún problema hacer las sentadillas como corresponde como la gente. Sin por ello y habiendo poblaciones especiales o con situaciones especiales que no van a poder hacerlo profundo o con las rodillas pasando por la punta de los pies, que no implique que todo el mundo tenga que hacerlo de esa manera. Cada uno, y dependiendo su formato corporal y su situación, lo va a tener que ejecutar de diferentes maneras. Entonces, tenemos la sentadilla establecida acá, ¿sí? Una sentadilla